Bogotá hace historia, por primera vez recibe Input 2026, el evento clave audiovisual global. Atrapados en la red, cuando la vida digital deja de ser libertad y empieza a ser control. La televisión pública de Taiwán apuesta por integrar la inteligencia artificial en la narración audiovisual con un prototipo juvenil. Voy o Voy, sé un hombre, debate la representación masculina y sus riesgos en el audiovisual Input 2026. Con debates, proyecciones y encuentros culturales, Input 2026 cerró su programación en la capital colombiana. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Isabela, en esta oportunidad vamos a presentar un especial sobre Input 2026, la Conferencia Internacional de Medios Públicos. Los profesionales de los medios públicos exhibieron y debatieron sobre las dinámicas actuales de los contenidos audiovisuales. Bogotá hace historia al convertirse en la primera ciudad sudamericana en ser sede de Input, la conferencia internacional más importante dedicada a las narrativas audiovisuales de servicio público. Bogotá se convirtió en el epicentro mundial de la televisión pública y la convergencia audiovisual con la llegada de Input 2026, el encuentro internacional que por primera vez aterriza en Sudamérica. Básicamente lo que hicimos fue como presentar nuestra ciudad como un destino cultural que tiene todas las posibilidades para hacer un evento de estos, para tener los hoteles, el espacio, el evento. Un gran factor fue tener el apoyo de la Cinemateca Bogotá y obviamente también de nuestros otros, digamos como sponsors como es el Ministerio de Culturas. Esta vitrina internacional contó con 67 producciones presentadas en las 26 sesiones, llevando contenidos nacionales e internacionales a una conversación audiovisual global. Bueno, hay una cosa importante que mencionar y es que Input es un espacio para los audiovisuales, para los creativos, para contar las historias y la oportunidad que tenemos de Bogotá ser el centro de Sudamérica, la entrada de Sudamérica, para que contemos las historias, contemos lo que es Colombia, contemos nuestras propias historias y nuestra narrativa. Se analizó la aceleración de la inteligencia artificial, destacándose que esta tecnología optimiza la concepción de proyectos, innovando las capacidades técnicas y mejorando la eficiencia en las etapas de realización postproducción. No es realmente un punto de inflexión en el que o va a dañar la industria o la va a arreglar, sino que tenemos que irnos preguntando en esa escala de grises poderosa cómo podemos usar este tipo de herramientas que no son ya el futuro, o sea, son realmente herramientas que están ocurriendo en el presente y que por tanto como sector, si queremos evolucionar, debemos entenderlas cada vez mejor. Con delegaciones de 20 países y contenidos de impacto internacional, Input 2026 marca un antes y un después para el audiovisual público en Colombia, posicionando a Bogotá como un referente cultural y creativo ante el mundo. Las estafas digitales y la sextorsión se han convertido en una amenaza creciente en redes sociales y plataformas digitales. En Input 2026, la sesión Atrapados en la Red puso sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo contar historias sin normalizar la violencia digital? Durante la sesión se presentaron 2 documentales que abordaron distintas formas de violencia y manipulación en el entorno digital. Uno de ellos, The Lie in Your Feed, Dangerous Advertisements, expuso cómo algunos influencers utilizan información engañosa para dar falsas imágenes en redes sociales. Cada vez que se cuenta una historia de este tipo existe el riesgo de inspirar a alguien. Pasa con los delitos digitales, como también sucede en películas o programas sobre robos. No hay una forma perfecta para evitarlo, pero la mejor herramienta sigue siendo la información. Hacer que las personas sean conscientes de estas prácticas y sepan reconocerlas antes de convertirse en víctimas. Durante la conversación, realizadores y expertos destacaron que el lenguaje, las imágenes y el enfoque narrativo definen el impacto de las historias en las redes sociales. La intención es preparar a las personas para identificar señales de riesgo. Los influencers cuentan historias mientras venden cosas que realmente no son ciertas, utilizando argumentos falsos para convencer a las personas. Ahí aparecen 2 niveles del problema: la desinformación y la manera en que también terminan vendiendo una imagen de sí mismos. En la discusión también se habló sobre la importancia de los medios públicos en la cobertura de este tipo de casos.
Más allá de lo comercial, los documentales y reportajes tienen la posibilidad de abordar temas incómodos con mayor libertad, priorizando la información, la prevención y la confianza con las audiencias. Los medios públicos tienen la libertad de contar historias importantes sin depender únicamente de lo comercial. Eso permite abordar temas delicados como las estafas digitales o la sextorsión, pensando primero en el interés público y en la responsabilidad con la audiencia. En un mundo donde la vida digital y la real cada vez están más conectadas, la forma de narrar puede convertirse en una herramienta de prevención, porque contar una historia no solo es informar, también es generar conciencia y proteger a quienes están del otro lado de la pantalla. En Taiwán, los medios públicos comienzan a experimentar con herramientas de inteligencia artificial para crear formatos audiovisuales más dinámicos e interactivos, dirigidos a las nuevas generaciones. La inteligencia artificial empieza a plantear nuevas preguntas sobre el futuro del periodismo entre la innovación y la ética. Periodistas de distintos países reflexionan sobre el papel de esta tecnología en los medios. Para mí lo más importante es que siempre haya un ser humano guiando el contenido, una persona que dirija la escritura, la narración de la historia, las entrevistas y todo eso. Creo que la IA debería ayudar y asistir al periodismo, pero no puede ser el motor principal del periodismo. Uno de los desarrolladores del proyecto explicó que la propuesta busca conectar con audiencias jóvenes mediante personajes virtuales y formatos digitales adaptados a las plataformas que consumen las nuevas generaciones. Queremos usar la IA para ayudar a que nuestros programas tengan más calidad y sean más interesantes, pero siempre debemos decirle al público cuándo usamos IA porque todo se basa en la confianza. Sin embargo, algunos asistentes advirtieron sobre los riesgos de depender completamente de la inteligencia artificial y señalaron la importancia de fortalecer el criterio humano frente a estas tecnologías. Muchos jóvenes creen en todo lo que dice la IA, por eso tenemos que pensar seriamente en cómo convivir con esta tecnología y usar nuestro pensamiento crítico. La sesión dejó en evidencia que la inteligencia artificial continúa transformando las dinámicas de los medios audiovisuales, mientras periodistas y creadores buscan equilibrar innovación, ética y confianza pública. La discusión sobre las nuevas masculinidades llegó con Boy o Boy, sé un hombre. La sesión reflexionó sobre los estereotipos y riesgos de la representación masculina en el audiovisual. Pubertad de España, Bro de Finlandia, Shame de Colombia y Drelich de Polonia fueron los programas elegidos para explorar los retos y estereotipos de la masculinidad. Creo que si solo tenemos una manera unida de mirar la masculinidad, eso sería mal. Es bueno tener todo el espectro, así que diría que el riesgo sería tener ideas unidas en sus ideas sobre la masculinidad y no una variedad de ellas. La sesión analizó cómo el audiovisual construye y representa las nuevas masculinidades en pantalla. Well, I think it's an adaptation because I think Creo que es una adaptación, porque creo que la masculinidad no solo es una cosa. La masculinidad también puede ser un estereotipo, y creo que todos tienen un poco de masculinidad y feminidad en ellos. La jornada contó con un espacio de diálogo entre moderadores, directores y asistentes para debatir las decisiones detrás de cada producción. Porque estamos buscando es que todos nos veamos representados, pero no que los que antes estaban muy representados entonces ahora no puedan existir en este mundo. Entonces eso de cómo se representa la masculinidad es una mirada muy interesante, porque también es ver cómo se ve al hombre hoy en día en una sociedad mucho más igual. La recepción del público demostró que más allá de las diferencias culturales, las discusiones sobre masculinidad, estereotipos y hombría siguen generando reflexión en distintas partes del mundo. Los invitamos a unos mensajes institucionales. Cuando volvamos, espere. Conexión Real. Entre pantallas, algoritmos y conversaciones cada vez más breves, un encuentro en Bogotá reunió voces de distintos países para cuestionar algo esencial. ¿Estamos perdiendo la capacidad de hablar y escucharnos de verdad? En audiovisuales como Cross Country Checkup y 51ST State Across Border Conversation, el evento exploró distintas formas de entender la socialización desde las aulas,
los encuentros personales y los diálogos entre culturas y posturas opuestas. Una de las cosas que realmente intentamos hacer es crear una conversación entre ciudadanos a través de fronteras en diferentes países, conectando ciudadanos de diferentes países o en diferentes lados de las cuestiones. Creemos que estamos modelando modos de comunicación civil para resolver diferencias de manera que promuevan la paz. El reality Getting Closer in a World Just for Two evidencia uno de los principales enfoques del evento, las nuevas generaciones y la necesidad de enseñar habilidades sociales que hoy parecen desaparecer en la ansiedad que generan los entornos digitales. Usamos muchas actividades para que ellos sepan cómo hacerse amigos, cómo tener una buena conversación y cómo conocer a una persona en profundidad. En medio de la polarización política, las diferencias culturales y el avance de los algoritmos, el diálogo se convierte en una herramienta necesaria para construir puentes entre personas. Realmente creo que la consecuencia de los algoritmos es la manera en la que se está evolucionando la inteligencia. Se está volviendo cada vez más importante que no perdamos nuestro sentido de usar el medio para modelar la interacción entre nosotros. Las historias, proyecciones y conversaciones que se compartieron evidencian que más allá de las nuevas posibilidades tecnológicas, el diálogo personal sigue siendo clave para vivir en sociedad. La televisión pública a lo largo del mundo ha empezado a enfrentar diversos desafíos en términos de audiencia y programación. En Input Lab, productores de diferentes países se reunieron para discutir las alternativas que quieren implementar. Después de la pandemia de COVID-19, la financiación de los medios públicos y su relevancia entre la audiencia han sido desafíos constantes. Creo que de los mayores retos actualmente es estar al día con la cantidad de cambios, sea encontrar nuevas audiencias y asegurarnos de que las personas sepan de la importancia de los medios públicos o la presión política que vemos en Estados Unidos y en el mundo, así como la información sobre la IA, su transparencia y mantener la confianza del público con el uso de la IA. La discusión entre colegas permitió a los asistentes al taller entender otro tipo de alternativas que los diferentes países han querido implementar para conectar con el público. Tenemos que encontrar entre todos la manera de llegar al éxito colectivo. Primero tenemos que encontrar un lenguaje común que pueden ser los géneros documentales, thriller, drama o deportes. Los géneros y el mercado son problemas muy importantes que debemos abordar y trabajar juntos por la falta de presupuesto. Con un taller dividido en dos grupos que buscaban entender la manera de los medios públicos de encontrar alternativas en términos de audiencia y coproducción en medio de los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumir contenido, los medios buscan fortalecer su papel como espacios de información confiable, diversa y cercana a las audiencias. Tras la proyección de United, Moves Like Summary, Matthew McConaughey, Doesn't Want to Be a Nice Guy y The Money Matter, se anunció la próxima sede del encuentro audiovisual. Producciones de Bélgica, Países Bajos, Finlandia y Estados Unidos dieron paso al diálogo intercontinental en la sesión 22 que se realizó por primera vez en la capital. Y hemos podido asistir a la proyección de más de 60 programas, creo que son alrededor de 67, 69, donde además se han dado discusiones interesantísimas desde las perspectivas culturales, desde las perspectivas de producción, de presupuesto, de cómo se hacen estos contenidos en el mundo, qué relevancia tienen, temáticas. Entre las 67 producciones de 19 países, propuestas audiovisuales como Freetown, Mi lugar en el mundo y Aris Love tocan temas universales como la sexualidad, globalización e inmigración. Todo el contenido que se ve es muy inspirador, muy único y pues sí, muy innovador. No es algo que se vea comúnmente pues especialmente en nuestra televisión, que a veces es un poquito más tradicional. Vimos pues que las televisiones, especialmente europeas, son muy arriesgadas y hacen cosas pues que van siempre como más allá del límite, y eso me pareció chévere. El Input llega a Sudamérica tras 49 años recorriendo las grandes capitales de la televisión pública global. Me encanta asistir películas de todo el mundo y tener conversaciones. Y fue muy increíble estar en Bogotá, conocer a Colombia, porque soy de Brasil, pero vivo en California y me encantó estar con los hermanos de Latinoamérica. Los representantes de los países que asistieron al diálogo intercontinental de narrativas audiovisuales, al concluir la sesión, conocieron la sede de Input 2027, Tallinn, Estonia. Gracias por ver el especial. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar a ortegonge@javeriana.edu.co o en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá.
Nos vemos en una próxima emisión.